Saludos cordiales a todos ustedes desde el Canal 8 de televisión, desde este canal de Tenerife y para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes bien saben, está dedicado a entrevistar a personalidades de nuestra vida política, de la economía, de la cultura, etc. Hoy tenemos que saludar y darle la bienvenida a doña Cristina Tavío Ascanio, que es presidenta del Partido Popular en Tenerife y diputada autonómica también por la isla, entre otros cargos, que iremos desgranando después. Doña Cristina ha estado ya en Canal 8 en distintos programas al hilo de la actualidad, pero no habíamos tenido la ocasión de hablar extensamente con ella, con lo cual celebramos el que haya aceptado la invitación del Canal 8. Muchas gracias, doña Cristina, y bienvenida. Muchas gracias y he aceptado la invitación, encantada. Bien, doña Cristina, si usted me lo permite, en esta entrevista vamos a combinar cuestiones de hoy y de mañana y también aspectos de su trayectoria profesional y política que a veces pues, no son conocidos por la opinión pública. Vamos a empezar por el dato personal de que creo que el próximo día 18 cumple usted 35 años, ¿no? Felicidades por anticipado. Muchas gracias. Es así, ¿no? Verdad que... Cumple usted 35 años, bien. Sí, señor. Pero antes de ese cumpleaños, los días 13 y 14, tienen ustedes entre manos el Congreso Regional del Partido Popular. Luego, en diciembre, ya cumplidos los 35, tendrán ustedes el Congreso Insular de Tenerife, el quinto Congreso Insular de Tenerife. Vamos a hablar, si le parece, de uno y de otro. Vamos a empezar por el regional, por ese congreso más inmediato, más próximo, a celebrar, repito, los días 13 y 14 de este mes de noviembre. Me parece que, bueno, ¿qué objetivos fundamentales van a tratar de cubrir en ese congreso? Los objetivos son clarísimos, ¿no? Como toda formación política que tiene la aspiración, y nosotros la tenemos, y no nos cansamos de repetirla cada vez que tenemos ocasión, que tiene la vocación de gobernar en Canarias de forma mayoritaria en el futuro, pues desde luego tener el manual de actuación claro y actualizarlo, ¿no? Un partido como el nuestro, moderado, de centro, reformista, como acabamos de proclamarnos otra vez a nivel nacional, pues desde luego tiene esa misma intención en Canarias, pues revisar todos nuestros programas, todas nuestras formas y pautas e intentar adaptarlas lo mejor posible a la realidad, ¿no? Sí, mientras tanto, ustedes, claro, usted me habla de gobernar, supongo que con mayoría absoluta, pero ustedes ya cogobiernan en este momento con Coalición Canaria en el archipiélago, en la comunidad autónoma. ¿Se siente satisfecha de ese cogobierno o no? Desde luego, moderadamente satisfechos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es verdad que muchas veces tienes que tomar decisiones que no llegas a compartir del todo, pero es verdad que el pacto que sustenta el actual gobierno de Canarias es un pacto con unos objetivos claros, con unos objetivos transparentes, con unos objetivos prefijados y firmados tanto por don Adán Martín, actual presidente del gobierno, como por don José Manuel Soria, y en ese sentido pues los consejeros de Coalición Canaria del gobierno regional y los consejeros del Partido Popular tienen un trabajo marcado, una ruta marcada y desde luego están todos los días dando el mejor esfuerzo para intentar conseguir esos objetivos. Y simplemente es muy importante insistir y para nosotros desde luego está ahí, está al alcance de la mano. Nosotros ganamos, fuimos la fuerza más votada, el Partido Popular fue la fuerza más votada en las europeas, fue la fuerza más votada en las generales y en las municipales, porque muchos dirán, es que no quieren hablar de las municipales, sí queremos hablar de las municipales. El Partido Popular fue la segunda fuerza, nos quedamos a tan solo 15.000 votos de Coalición Canaria y a unos 50.000 votos del Partido Socialista. Pero no tienen alcaldes apenas, bueno, una alcaldesa... No tenemos alcaldes, no tenemos tantos alcaldes en Tenerife, pero aspiramos a tenerlos. Y es verdad que la situación anterior era mucho peor, porque no solo no teníamos alcaldes, sino que no teníamos representación municipal, ni tan siquiera comités locales. Y hoy pues tenemos algún que otro teniente alcalde, cada vez más,
y desde luego comités locales funcionando y con ganas y con claras aspiraciones de gobernar su municipio, ¿no? Tengo entendido que en ese Congreso Regional de mediados de este mes se van a debatir 3 ponencias y una de ellas, titulada Más soluciones y menos burocracia, me parece que la presentan usted y doña María Australia Navarro, consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, ¿no? Más soluciones y menos burocracia. ¿Qué significa? ¿Que ustedes apuntan a que ya es necesario, que es indispensable una reforma de las administraciones públicas? ¿O a dónde apuntan con esa ponencia? Hombre, apuntamos a mejorarle la vida al ciudadano, básicamente. ¿Y Sí, por qué ¿cómo? pretendemos hacerlo? Pues precisamente porque entendemos que los ciudadanos soportan una entelequia administrativa agravada desde nuestro punto de vista por nuestra fragmentación territorial y por nuestra escala administrativa, por la falta de separación de competencias entre las distintas administraciones que complica a diario y al final los trámites ante las respectivas administraciones se convierten en vía crucis para el ciudadano, ¿no? Preguntas por la calle y nadie sabe quién lleva qué y dónde tiene que ir para hacer esto o aquello, y cuando consigue averiguar este trámite, resulta que se encuentra que este departamento tiene que ser informado por el otro y que tiene que esperar a que el documento vuelva y regrese. Nosotros entendemos que eso perjudica claramente la vida de los ciudadanos canarios y desde ese punto de vista hemos hecho una apuesta fuerte por mejorar la eficiencia de la administración canaria. Y desde luego lo que es más importante, ¿no? Todos los cargos públicos del Partido Popular de Canarias pretendemos, en esa propuesta que hemos hecho María Australia Navarro y yo misma, desde luego hacerla nuestra y desde luego convertirla en nuestro manual de actuación en el futuro, en los ayuntamientos, en los cabildos insulares y por supuesto en el Gobierno de Canarias. Sí, pero usted no ve, por supuesto, usted tiene mucha razón. Imagínese si en las administraciones, si el ciudadano evidentemente hay muchos de sus problemas no sabe dónde recurrir, entre otras cosas porque para unos asuntos pues dicen que hay 2 y 3 organismos competenciales, para otros ninguno, y bueno, y evidentemente está desorientado. Pero ¿usted entiende que no es necesaria ninguna reforma de las administraciones en el sentido de coordinarlas, de ponerlas de acuerdo para brindar un único servicio y repartir o de algún modo asignar las funciones concretas, bien sea la administración, todos ellos son administraciones canarias, bien sea a los municipios, bien sea a los cabildos, bien sea a las consejerías, o ese asunto usted no lo tocaría, ese de la reorganización administrativa? Don ¿Hubo Ricardo, organización? O dado el caos, más que reorganización, yo diría organización. Hay que tranquilizar a los ciudadanos y decir que, bueno, pues que no es tanto el caos, pero es verdad que perdemos eficiencia, ¿no? Y efectividad. Desde luego, acaba de descubrir una de las ecuaciones que nosotros proponemos resolver precisamente en esa ponencia, mejorar la coordinación interadministrativa. Lo fue en el último Congreso Regional de este partido, junto con mi compañero Benito Codina, tuve la responsabilidad de afrontar aquella ponencia y de hablar de la descentralización en Canarias, de acercar la administración a los ciudadanos, y ahora damos un paso más y decimos, por supuesto, nos reafirmamos en todo lo que dijimos entonces, pero insistimos en que hay que dotarnos de instrumentos que mejoren el funcionamiento de la administración. Yo soy una de las personas que creo en la responsabilidad de los funcionarios públicos y creo que hay que creer en los funcionarios, pero hay que motivar también a esos funcionarios, porque me he encontrado a lo largo de mi vida política, de mi trayectoria política, pues con muchísima gente que podría dar muchísimo más, que se encuentran desencantados del propio ejercicio de la función pública y que se encuentran sobre todo poco motivados. Desde luego a todo político o a toda persona que quiere cumplir el servicio público, como pretendemos algunos, desde luego uno de las armas tiene que ser dotarse de instrumentos para poder motivar al personal que al final tiene que cumplir con ese servicio público, ¿no? No, sin duda. De todas maneras, yo no haría tanto, si me lo permite, tanto énfasis en el trabajo de los funcionarios, que bueno, ahí está, y que muchos de ellos, es posible que alguno no cumpla, pero muchos de ellos cumplen en exceso aquellos cometidos que tienen asignados, como a las cabezas políticas de los distintos departamentos, que son las que da la impresión
de que por detentar poder, por no compartir funciones y áreas de influencia con respecto a la ciudadanía, bueno, pues están repitiendo un esquema centralista de no querer transferir, de no querer delegar, de no querer dar a las administraciones, a las demás administraciones. Yo no diría inferiores nunca, sino a las demás administraciones. Es decir, que igual que dio la impresión de que los ministerios, pues cuando los procesos de transferencias estuvieron ahí aguantando todo lo que pudieron para no ceder transferencias, una vez que llegan a las consejerías del Gobierno también da esa impresión. Se resisten a darlas a los cabildos y esto va en cascada y los cabildos a darlas a los ayuntamientos, ¿no? ¿Hay algo de eso o no? Don Ricardo, yo creo que es verdad y yo insisto en que creo en la responsabilidad de los funcionarios públicos, pero yo creo que en la calle está que hay muchos que, bueno, pues que están demasiado motivados y que su productividad es bastante poca. Y desde ese punto de vista, pues desde luego yo no quiero, es imposible, por ley está garantizado desde luego las retribuciones, es imposible quitarles absolutamente nada y desde luego el Partido Popular no lo va a proponer. Pero insisto, sí hay que crear mecanismos para motivar a aquellas personas que pueden dar muchísimo más. Eso daría más eficiencia. Y en segundo lugar, coincido absolutamente con usted en la afirmación que acaba de hacer. Es curioso, ¿no?, que aquellos nacionalistas que protagonizaron todo el proceso descentralizador en una etapa, resulta que cuando llegan al Gobierno de Canarias se vuelven centralistas, ¿no? Y esa es una afirmación que tenemos que aceptar. Y eso resta eficiencia, una vez más, a la administración pública y especialmente a la administración pública canaria, que tiene un alto calado insularista y donde, de alguna forma, dicen que la administración más querida es el Cabildo Insular, tal vez por aquello de que la función recaudatoria es bastante poca, por no decir ninguna, y por lo tanto, pues ese debe ser desde luego un condicionante, pero desde luego es verdad que los canarios percibimos más el gobierno de la isla a lo mejor porque hay un condicionante geográfica que lo percibimos mucho más de cerca. Luego tenemos que hacer un esfuerzo por esas transferencias, esas delegaciones, aclararlas, pues intentar que, bueno, pues los ciudadanos puedan recibir mejores servicios, ¿no? Es de lo que se trata, ¿no? Pero como aclaraba muy bien algún doctor en Derecho Administrativo al que he oído recientemente, el principio de subsidiariedad que impone la Unión Europea no es solo acercar la administración al ciudadano, sino que es un ascensor que sube y baja y por lo tanto todo aquello que sea mejor coordinarlo para dar una imagen cohesionada de Canarias, también hay que subir un escalón, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a ese escalón, ¿no? Es verdad que después te pueden acusar de centralista, pero yo creo que los políticos tenemos que quejarnos poco de que nos acusen de cosas y tomar decisiones, que es para lo que en definitiva yo creo que la gente nos vota, ¿no? Bien, doña Cristina, bueno, me parece que esto no es descubrir ningún mediterráneo, que de ese congreso regional, evidentemente, don José Manuel Soria saldrá reforzado como presidente. Y ese reforzamiento del señor Soria, que por otra parte es una figura política indiscutible, una figura política de relieve en el archipiélago e incluso pues lanzó su nombre para la política estatal en unos momentos determinados. No sé si por interés de algunos en Canarias de sacarlo fuera o porque realmente podía dar juego ministerial. Bien, pero dicho eso del señor Soria, con el máximo respeto, esa versión que repite una y otra vez, así coloquialmente, de que la presidenta del Partido Popular de Tenerife, yo supongo que está usted cansada de que le planteen siempre lo mismo, pero bueno, yo me aburriría. Y la comprendo de que usted esté aburrida por la pregunta, ¿no? Pero mire usted, la curiosidad periodística llega al atrevimiento de volvérsela a plantear, ¿no? Cuando usted oye que la presidenta del PP de Tenerife, que es doña Cristina Tevilla, está supeditada, está doblegada a don José Manuel Soria, ¿qué piensa? ¿Piensa que pues es la verdad? ¿O en cambio chirría en su interior? Hombre, yo siempre he sido una persona leal y disciplinada, ¿no? Y pretendo seguirlo siendo. Yo creo que son dos cuestiones muy importantes en la vida en general. A partir de ahí, bueno, pues cualquier
dirigente político, llámese José Manuel Soria, llámese Cristina Tavía, o cualquier otra persona que pretenda llevar un mínimo de coordinación en este archipiélago complicado y difícil, marcado por el insularismo y porque cada isla tiene sus medios de comunicación, cada isla tiene pues de alguna forma una opinión pública absolutamente distinta y que tiene distintas preocupaciones en cada momento. A partir de ahí todos tenemos que tener clarísimo que lo que funciona en general en el día de hoy son los equipos y desde luego lo que debe funcionar en la política mucho más es la coordinación, ¿no? Yo de verdad creo que José Manuel Soria es uno de los líderes o el mejor líder que ha tenido mi partido en la historia y creo que no estoy haciendo de menos a nadie si hago esta afirmación. Bueno, será de la historia de Canarias. De la historia de Canarias, sí, pero estoy refiriéndome en primer lugar adentro de mi formación política. Creo que en estos momentos no hay una persona con el valor y el peso político de José Manuel Soria, pero también me atrevo a ubicarlo claramente en la historia política del archipiélago, ¿no? Bueno, pues es una persona que allí donde ha gobernado ha multiplicado los votos y bueno, pues no solo nos dejó el Ayuntamiento de Las Palmas en legado, que hoy afortunadamente Pepa Luzardo, nuestra alcaldesa de la capital de Las Palmas, pues gobierna con una mayoría amplia, sino que además es el presidente del Cabildo y, insisto, obtuvo, presentándose como un candidato por toda Canarias, porque es verdad que de los candidatos él fue el que recorrió todos los archipiélagos y en todos dijo yo me presento a presidente del gobierno, pues con esos resultados se quedó a tan solo 15.000 votos del primer candidato que fue don Adán Martín. Desde ese punto de vista yo creo que nosotros no íbamos a ser tontos y no íbamos a desaprovechar el capital político de don José Manuel Soria, pero insisto que yo creo que don José Manuel Soria y todo el mundo tiene que tener claro que bueno, pues cada uno tiene su parcela de poder y desde luego su parcela para emitir opiniones y para decidir lo que entiende que es mejor para su isla, ¿no? A mí me sorprende cuando plantean, y perdone que me extienda, pero me sorprende cuando plantean esas cuestiones, no sé, o sea, ¿qué pasa? ¿Que es que José Manuel va a venir a decir lo que tiene que hacer el portavoz nuestro en el Cabildo de Tenerife, Ángel Llanos, o va a decir lo que yo misma como portavoz en la Ayuntamiento? No, hombre, no. Hay autonomía, la ha habido y la va a seguir habiendo, porque desde luego, si no, desde luego nuestro presidente regional estaría desaprovechando un capital humano muy importante que tiene en Tenerife, que yo creo que cada día va a ir dando más juego, ¿no? Sí, en los asuntos del archipiélago, del conjunto del archipiélago, usted ha hablado de equipo, ¿el señor Soria escucha? Absolutamente, como corresponde a cualquier líder, ¿no? Bien. Lo que le acabo de contar, que parece como el milagro gran canario, ¿no? De que haya podido en tan poco periodo de tiempo. No estamos hablando de un político que lleve 25 años, estamos hablando de apenas, corríjame usted, don Ricardo, pero 10, 12 años que lleva José Manuel Soria en la política canaria, pues ya ha conseguido en 2 legislaturas ser alcalde de Las Palmas y es la primera legislatura que tiene una mayoría amplia en el Cabildo de Gran Canaria y que se ha presentado al gobierno. Bueno, pues eso sería imposible si no contara con un equipo y si no escuchara a ese equipo. Yo creo que ese es un don que los políticos tenemos que practicar cada día más, ¿no? Solo le iba a preguntar, ¿y usted escucha? Hombre, pues según a quien le pregunte, ¿no? No, digo, dentro de su partido. Yo creo que poco, yo tengo que escuchar más. Y eso es, insisto, una práctica que tenemos que escuchar. ¿Usted se está haciendo ahora? Claro que sí, a todos. Pero a veces uno le falta tiempo, ¿no? Y usted comprenderá, y si se sumerge un poquito en algo que antes comentó que íbamos a ver juntos, pues no ha sido fácil. Yo siempre digo que un crítico en mi partido es algo que me duele. Y me duele más de lo que mucha gente piensa. Y me duele porque lo veo como una frustración mía personal. Porque es alguien a quien no le dediqué cariño y a lo mejor no escuché lo suficiente. Y yo creo que de todo el mundo podemos aprender, para bien o para mal. Hay personas de las que aprendemos cuestiones que no queremos repetir. Y hay personas de las que aprendemos cuestiones que desde luego queremos asumir como principios de futuro. Yo soy una persona joven, pues que quiere mejorarse todos los días. Y al igual que dedico tiempo
a estudiar los temas y a intentar estar al día en muchos de ellos, pues tengo que dedicar tiempo en el lado humano a mejorar mi relación con el resto de las personas, que es difícil porque corazoncito tenemos todos, ¿no? Sin duda, bueno, unos más que otros, como usted bien sabe. Bien, usted a los 22 años de edad obtenía el título de licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y apenas un bienio después el máster de Derecho Comunitario por la Universidad Libre de Bruselas, ¿no? ¿Por qué el Derecho y qué le empujó a optar por esa especialidad europea, doña Cristina? Hombre, lo primero que tengo que decir es que le tengo que agradecer a mi padre que me haya dirigido hacia la Universidad de La Laguna. Y me explico, pues como cualquier jovencita de aquella época, la novelería me llamaba más hacia Madrid o hacia cualquier otro lugar, ¿no? Y fue él el que me recomendó y poco menos que me exigió, porque bueno, pues en aquella época los estudios venían de donde venían, ¿no? Y por lo tanto, pues le tengo que agradecer ser hoy licenciada por la Universidad de La Laguna, que creo que es algo que para lo que estoy haciendo hoy me viene muy bien. Dicho eso, digo que bueno, pues tuve la suerte de tener grandes profesores en la Universidad de La Laguna. Algunos de ellos están hoy compartiendo la vida política diaria y bueno, pues yo creo que no me arrepiento de haber estudiado Derecho. Creo que te da una formación muy amplia y muy buena para cualquier cosa en la vida. Y desde luego el derecho comunitario fue pues una cosa común, ¿no? Desde muy pequeñita he vivido muy de cerca todos los temas internacionales, más bien por la vocación familiar que me llega turística desde, bueno, pues desde que tengo memoria, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tuve el legado y el privilegio de poder aprender idiomas muy joven y bueno, pues a mí me parecía que era una forma de completar los estudios de Derecho. Bien, entre los cursos de máster, del máster que hemos hablado, usted pasa como becaria precisamente por la Universidad de La Laguna, en la Dirección General de Estudios y también trabaja en el Parlamento Europeo de ayudante del eurodiputado y expresidente Fernando Fernández. Su estancia en Bruselas y en Estrasburgo pues se prolonga casi un sexenio, he calculado yo, casi un sexenio. Sí. ¿Por qué se ríe? No, porque fue una época casi muy un sexenio. feliz. Sí, de esas experiencias acumuladas, ¿cuáles le han resultado a ustedes inolvidables o cuáles destacaría usted como esas que se conservan y se guardan? Pues con ese sentido de felicidad que comentaba hace un momento. Pues si me lo permite, dos comentarios. El primero, relacionado con el que entonces era vicerrector de la Universidad de La Laguna, que fue el que firmó un convenio con la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo, que después fue viceconsejero de Acción Institucional, el señor Aznar, Paco Aznar Vallejo. Y vicerrector entonces, cuando firmó el convenio, y entonces pues a raíz de ese convenio yo fui una de las alumnas de la universidad que estuve, de hecho, y es algo que me parece muy positivo porque creo que fue de los primeros convenios que se firmó con el Parlamento Europeo y era algo pues que estaba empezando a crearse, ¿no? Pues junto con otras compañeras o compañeros fuimos de los primeros que fuimos para Bruselas, ¿no? Y en segundo lugar, pues la entrevista con el que después fue mi jefe en Bruselas, Fernando Fernández, ¿no? Fue muy simpática y desde luego es de las cosas que guardo como más entrañables en mi vida personal y política, ¿no? Sí, él es un prestigioso universitario, es un buen profesor, digo en la práctica. Siempre le he dicho que es la faceta que bueno, pues que yo creo que mejor desempeña, ¿no? Sin hacer de menos las demás, pero desde luego yo la parte que conozco y desde luego conozco mal de la política canaria reciente, precisamente de los años en que estuve ausente de Canarias y de los previos que todavía no tenía un nivel de conocimiento como para entender, la conozco precisamente desde aquel despacho y desde, bueno, pues desde largas conversaciones con don Fernando Fernández, de quien, insisto, pues
aprendí muchas cosas buenas que me han servido de mucho en estos años, ¿no? Doña Cristina, ¿por qué el adiós a la capital comunitaria? ¿El retorno a Tenerife representó, pregunto, algún tipo de renuncia pues, a un brillante porvenir comunitario? Ya sabemos que los que están instalados en los alrededores del Parlamento Europeo son una especie de casta, permítaseme la expresión, pero son una especie de casta, de élite del funcionariado del continente europeo y de las islas adyacentes. Fue traumático ese regreso y, sobre todo, ¿por qué deja Bruselas? ¿Por qué deja Europa y viene a la isla? Don Ricardo, por todo lo contrario, por el miedo a quedarme allí para siempre. Volví por eso, ¿no? Es verdad que después se dio una coyuntura muy especial y me vine de jefa de gabinete del consejero de Agricultura, sí, porque precisamente entonces Rafael de León pues necesitaba de una persona con los conocimientos y la experiencia que yo tenía. Pero es verdad que Bruselas es un mundo envolvente y que, bueno, pues que de alguna forma esta tierra me tiraba y mi familia me tiraba y la verdad es que no me arrepiento de haber vuelto. Yo creo que es muy positivo haber pasado el tiempo y lo fue para mí y se lo recomiendo. Mire, y es una pequeña reflexión que me gustaría dejar en este momento, y es que cuando todo el mundo quiere darnos o mostrarnos Canarias desde la asfixia de que recibimos un montón de gente, de que somos un sitio pequeño que se nos está quedando chico, a mí me gustaría que alguien pensara en el hecho de que muchos canarios salieran y de que muchos canarios fueran referentes de Canarias y fueran los mayores pues vendedores de Canarias fuera, ¿no? Yo creo que nos tiene que llenar de orgullo pues pasear por los pasillos de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas en Luxemburgo y ver que allí hay canarios que han estudiado igual que yo en la Universidad de La Laguna, que han estudiado en este o aquel colegio de Tenerife, de Gran Canaria, de Lanzarote, del Hierro, de La Palma o de La Gomera o de Fuerteventura, y que desde luego están trabajando igual y que tienen las mismas condiciones, ¿no? Yo creo que eso es algo muy positivo y no podemos renunciar a tenerlos en el futuro en la ONU o donde haga falta. Una gran verdad. Van a ser, yo entiendo, nuestros mejores embajadores. Sin duda, es una gran observación, ojalá se multipliquen el número. Me parece que en este momento, por los ámbitos europeos, hay unos 20 y tantos canarios. Es una cifra todavía relativamente escasa y, desde luego, aunque solo fuese por demostrar el nivel de preparación de mucha de nuestra gente, la calidad que alcanza en su formación, pues ya sería importante, aparte de esas funciones de embajadores y de esas funciones tan importantes para el bien común europeo y para el bien común de Canarias. Bueno, dada su condición de conocedora de las instituciones comunitarias y también de actual presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos del Legislativo Autonómico, ¿no?, que lo es, ¿qué temas canarios se llevan bien en las comisarías, en la Comisión, en el Consejo, en el Europarlamento? 2 o 3. ¿Y qué otros 2 o 3 reclaman una mejor gestión a su juicio? Hombre, yo creo que el tema estrella que en estos momentos nos debe mover es intentar sacarle partido a ese enclave que tenemos en la nueva Constitución Europea, ¿no? Todavía, la semana pasada se celebraba en el Parlamento de Canarias y tuvimos la visita de numerosos ponentes, de personalidades de la Comisión Europea y personalidades del Ejecutivo Canario, pues ilustrándonos e ilustrando a un gran número de funcionarios públicos sobre el futuro. Y es verdad que una de las cuestiones que más evidencia es la incertidumbre. De alguna forma nosotros hemos pedido la modulación de las políticas comunes, algo que va a ser muy importante para nuestro archipiélago y de alguna forma pues tener en cuenta esa fragmentación, esa lejanía, ese aislamiento cada vez que se legisle en la Unión Europea y de forma permanente. Pero desde luego esa es, desde mi punto de vista, esa es una muy buena gestión política en su día, a partir del Tratado de Ámsterdam, del 2992, y desde luego consolidada con todo lo que fue la negociación de nuestra presencia en la Constitución Europea.
Y si me permite un ejemplo de cuestiones que se podrían llevar mejor, desde luego es el acuerdo de vecindad, nuestra condición de frontera sur de Europa, nuestra presencia en todo lo que es los fondos de la Unión Europea de cooperación al desarrollo. Nosotros hoy por hoy somos esa frontera sur de Europa más cercana al continente africano y con la cualificación profesional óptima como para poner en práctica muchos proyectos en todo el continente africano, muchas ideas para prestar nuestro know-how, nuestro servicio de formación profesional, nuestros servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Creo que son dos ejemplos que nos permiten ver que hay mucho que hacer. Sí, oiga, una curiosidad. ¿Pintan más en Bruselas algunos de nuestros empresarios que nuestros políticos? Digo, al hilo de los lobbies. ¿O se coordinan y se complementan razonablemente, ¿no?, con los grupos de presión, ¿no? Hombre, yo creo que se coordinan y se complementan, ¿no? Yo creo que, mire, cada día más tenemos que vivir con naturalidad la presencia de los lobbies, ¿no? Siempre No, si yo no el modelo... Perdone que le interrumpa, no se lo digo escandalizado, lo doy como un hecho que es la práctica comunitaria y, bueno, todo el que se acerque un poco al conocimiento de las instituciones europeas, ¿para qué hablarle a una experta como usted de eso? Bueno. Hay que aceptar el funcionamiento de los lobbies. Lo que pasa es que no se practica como a veces, en algunas ocasiones en Canarias se practican determinadas cosas con hipocresía, sino que se hablan claramente y más o menos se admiten su juego. Pero iba yo a la cuestión de la pregunta, o sea, no estoy escandalizado. Me parece que trato de ser realista. Los lobbies funcionan y por lo tanto hay que atenerse a ellos. ¿Cómo estamos de lobbies? Yo, mire, por mi pensamiento liberal, yo no voy a satanizar al sector empresarial y desde luego yo creo que hay representantes del sector empresarial que tienen que corregir bueno, pues determinadas colisiones con la función ejecutiva, por decirlo de alguna forma. Intromisiones, injerencias. Pero bueno, yo creo que eso es una cuestión que se debe corregir. También es verdad que todos nos hemos, de alguna forma, convertido en fiscales en Canarias y nos hemos dedicado a denunciar sin ton ni son cuestiones que nos parecen curiosas. Es verdad que lo ideal sería un equilibrio y que desde luego lo ideal sería que hubiera unas representaciones bien organizadas del interés general de los distintos sectores, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en eso hemos avanzado mucho en los últimos 20 años en Canarias y tenemos que seguir avanzando, insisto, en transparencia y que haya información, pero eso les toca al sector empresarial. No voy a ser yo la que los autoorganice desde aquí. Pero después, mire, es verdad que muchas veces, no solo porque estamos hablando del sector empresarial, ¿no?, de la patronal, pero es muy importante y muchas veces Bruselas quiere oír asociaciones de consumidores, quiere oír a sindicatos, quiere oír a cofradías de pescadores, quiere saber, porque Bruselas está muy lejos, ¿no? Y una de las cuestiones y de las preocupaciones, me consta, de los funcionarios europeos es precisamente saber si aquello que ellos están planificando, definiendo, legislando, reglamentando, haciendo directivas y reglamentos desde Bruselas, pues si aquello realmente, si se está cumpliendo un fin. Mire, una de las cuestiones uno de los ejemplos mejores, y yo creo que a todo el mundo le llamaba la atención dentro de la Organización Común del Mercado del Plátano, de la OSM, del famoso 404/93, que tanto ha significado para la agricultura canaria, era el Tribunal de Cuentas empleaba un sistema de gestión, de ver si la ayuda llegaba, y era hacer el seguimiento de un euro, y ver dónde llegaba ese euro. Y entonces a la persona que le había llegado ese euro le hacían la inspección y comprobaban que efectivamente estaban al día, que las organizaciones de frutas y hortalizas las tenían correctas, que estaban manipulando la fruta y que tenían todas las manas y las manillas estaban perfectamente identificadas con el distintivo de origen, etcétera. Y yo creo que tenemos que avanzar todos en esos sistemas, será bueno para todos, ¿no? Sí, a su retorno de Bruselas, usted va a ocupar, entre otros, pues digamos que desde junio de 1997 a enero del 2000 ocupa varios cargos, distintos cargos en la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no?, del Gobierno de Canarias, ¿no?
¿Qué evaluaciones le atribuye a su propia labor en esos años? Hombre, valoraciones yo personales, pues, hombre, tengo que hacer autocrítica, no me queda más remedio, porque es verdad que es muy difícil llevar cualquier cargo desde el gobierno, ¿no? Porque tienes que llegar a todas las islas, son muchos, estamos hablando de un sector muy sensible, en Canarias sensible a los temporales, sensible a las inclemencias del tiempo, como todos sabemos y muy bien, a los problemas de recursos naturales y bueno, pues es verdad que la organización, salvo en determinados productos, como acabo de mencionar el plátano, el tomate es otro ejemplo de innovación tecnológica y de organización en Canarias, las flores y plantas ornamentales es otro sector que está muy bien organizado en Canarias y que es un referente nuestro de exportación, pero bueno, hay otros sectores, antes por no mencionar solamente al agro, sino del sector pesquero, pues es verdad que nuestras cofradías requieren, yo siempre digo, de un impulso un poquito mayor y de una mayor atención y una adaptación a la realidad canaria. Pero hombre, yo creo que hay que hacer autocrítica. Yo y todos los cargos que hemos estado, no siempre podemos dar más, ¿no? Y llegar mejor a todo el mundo. Ojalá, doña Cristina, ojalá todo el mundo pensase así dentro del mundo de la política, como usted se expresa. Desde diciembre del 2001 ostenta la presidencia del Partido Popular tinerfeño. Antes de entrar con el Congreso, un próximo Congreso que va a ser el quinto, yo le pediría, si es tan amable, de un modo muy escueto, claro, como usted sabe hacerlo, ¿qué balance podría compendiar de estos casi 3 años de máxima responsabilidad directiva en Tenerife? Pues, ¿qué PP se encontró y qué PP tiene? Bueno, pues me encontré con un PP con muchas ganas de llegar, pero de alguna forma de no saber a qué queríamos llegar. Yo recuerdo de aquella etapa que nuestros pronunciamientos públicos eran análisis del funcionamiento de otros partidos y poca doctrina interna y pocos principios y objetivos a conseguir por nosotros mismos. Mire, yo creo que los políticos, de alguna forma, tenemos que dejarnos de hablar tanto de otros políticos y hablar más de qué es lo que nosotros queremos hacer para cambiar eso, ¿no? Y además proponer cómo hacerlo, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que el Partido Popular de hoy es un Partido Popular que ejerce la autocrítica. Desde mí misma hasta el último afiliado está todos los días intentando buscar la manera de mejorar su conexión con la realidad. Es un Partido Popular que, bueno, pues donde hay perfiles jóvenes que desde luego están queriendo opinar y se pelean por opinar, y yo creo que eso es muy importante, y yo desde ese punto me siento satisfecha porque pienso, y cuando asumí esta responsabilidad solo pensaba en saber coordinar un equipo y en llegar a este momento. Nunca soñé, le voy a ser sincera, en cumplir los 3 años al frente del Partido Popular de Tenerife. Pero tampoco confianza tenían en usted misma. No era falta de confianza, don Ricardo, es que ¿O era el panorama que se encontró? Muchos habían renunciado con anterioridad, si usted recuerda, sí. Algunos por cuestiones internas y otras por cuestiones ajenas, y ya habían renunciado, y yo no me creía ni mejor ni peor que ninguno de ellos. Y desde ese punto de vista había muchos problemas, teníamos problemas económicos, teníamos problemas de falta de personal, teníamos problemas de falta de nuevas tecnologías, es decir, de ordenadores buenos y potentes que nos permitieran realizar nuestro trabajo, de falta de implantación en los distintos municipios. Mire, de sembrar ilusión, don Ricardo, porque es verdad que sí, usted lo ha dicho, usted no creía en sí misma, mire, es verdad, pero ¿de qué sirve que uno crea en sí mismo si los demás no creen? Lo importante es que crean ellos en uno mismo y al mismo tiempo en ellos mismos, porque es más importante que crean en ellos mismos y que estén dispuestos a dar el do de pecho, porque ese es el futuro, ¿no? El futuro no es solo Cristina Tavío, y creo que Cristina Tavío ha tenido demasiado protagonismo en el pasado reciente del partido en Tenerife, y yo creo que eso no ha sido buena ni para Cristina Tavío ni para el PP de Tenerife, ¿no? Y creo que a partir de ahora Cristina Tavío, si pretende continuar, tendrá que repartir mucho juego en Tenerife, ¿no?
Antes de esa pretensión de continuar, que me imagino que sí. En principio estamos pensando en ello, sí. Sí. Pero como siempre dije, y digo estamos porque es verdad que yo este verano he estado reflexionando sobre esa posibilidad. Hace un año, si me lo hubiera preguntado, le hubiera dicho que bajo ningún concepto, pero ahora tenemos un partido organizado que es mucho más fácil de llevar y tenemos a mucha más gente dispuesta a trabajar y a lo mejor eso facilita la labor. Pero insisto, no depende de mí, sino depende de los afiliados del partido de Tenerife, que tendrán que elegir a los compromisarios y estos a su vez pronunciarse sobre la presidencia, ¿no? No interprete, por favor, que cuando le digo si no tenía confianza en usted, yo dudé de sus capacidades, sino de que puestas esas capacidades en función, al ver el panorama interno que tenía ante sí, le hiciesen flaquear a la vista de lo que se encontraba. Vaya por ahí mi pregunta, y usted sabe además que iba por ahí. Pero bueno, por aquello de que a buen entendedor, puntos suspensivos. Vamos a ese quinto congreso que casi ya en vísperas de Navidades, los próximos 10 y 11 de diciembre, se va a celebrar ese quinto congreso, con un presidente del comité organizador, que va a ser don Agustín Hernández, y creo que con 3 ponencias, una dedicada al reglamento y otras 2 que es sobre la que sí quería preguntarle, de un modo concreto, referidas a retos de progreso y a retos de bienestar en Tenerife, para Tenerife. Háblenos de esas 2 ponencias sobre todo. Bueno, porque yo me imagino que esos retos de progreso van muy unidos a esos retos de bienestar. Desde luego, en el Partido Popular pensamos como principio, desde luego firme, que todos los pueblos que no avanzan corren el peligro de retroceder. Desde ese punto de vista, desde luego, nosotros no podemos renunciar a buscar fórmulas de diversificar nuestra economía, en definitiva de seguir avanzando, de exportar mano de obra, como antes le comentaba, de mejorar la formación interna y, en definitiva, de mejorar el bienestar de los tinerfeños en nuestro caso. Y esas son cuestiones a las que no tenemos que renunciar. Y desde ese punto de vista yo he querido proponerle a la Junta Directiva Insular, que es el máximo órgano entre congresos, pues los nombres de, como antes comentaba, presidente del comité organizador, don Agustín Hernández Miranda, la ponencia de reglamento, que es muy importante porque es el reglamento interno para funcionamiento, a 2 personas, 2 juristas, a Sebastián Ledesma, teniente alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, y Ramón González de Mesa, concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y, desde luego, retos de progreso, desde luego, la responsabilidad va a recaer en 2 personas que tienen historia pública en Tenerife, pero desde luego tienen historia en nuestro partido y desde luego una trayectoria de esfuerzo y dedicación al servicio público, como son Ángel Llanos y Pilar Merino, que tendrán la responsabilidad de elaborar las pautas para conseguir ese progreso, ¿no? Y después 2 personas conocidas en el mundo sanitario y en el mundo de la psicología y de la sociología, como son Antonio Alarcó y Olga María Alegre, tendrán la responsabilidad de contarnos los retos de bienestar a los que los tinerfeños no tenemos que renunciar y que, por lo tanto, el resto de los compañeros tenemos que luchar por ellos, ¿no? Sí, vamos a ver, doña Cristina. No son demasiadas las tareas que pesan en este momento sobre sus hombros. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repasito. Presidenta insular del partido, ¿no? Usted lo ha manifestado, si así, que es lo que siempre se dice de un modo educado, si así lo quieren sus compañeros y los compromisarios del Congreso, para continuar otro periodo. Tercera teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. Secretaria de la Comisión Parlamentaria de Presupuestos. Miembro de la ponencia del Parlamento de Canarias para la reforma del Estatuto de Autonomía. Después le hago una preguntita sobre eso. Vocal electa del Comité Ejecutivo Nacional, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy. Antes lo había sido con don José María Aznar.
y no sé si me ha dejado alguno importante. ¿Cómo se las arregla usted para afrontar, digamos, tanto que hacer? Pues con un gran equipo, es de lo que le hablaba antes, ¿no? Cuando yo me encontré al frente de la presidencia del partido, porque un comité así lo decidió, pues me encontré que, bueno, pues que había muy poca gente motivada para acompañarme en esas responsabilidades y, bueno, y pues que tenían unas responsabilidades laborales y que no querían dedicar tiempo a la política. Y a día de hoy me encuentro justo de una manera completamente distinta, ¿no? Y me encuentro con un gran equipo que me ayuda en esas responsabilidades. Pero yo hace un momento ya le comenté que mi propósito era en el futuro y a lo largo de los años ir bueno, pues centrándome más en determinadas actividades a las cuales me quiero y de verdad aplicar. Una de ellas es, desde luego, y de forma irrenunciable, a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Y todo lo demás, que me perdonen mis compañeros, pero van a tener que ir poquito a poco asumiendo funciones, ¿no? ¿Pero qué pasa, que usted quiere ser alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife? Lo he dicho muchas veces y desde luego no creo que deba renunciar desde ahora. Creo que una de las funciones más importantes que puede tener un político es ser alcalde de su ciudad, ¿no? Y desde luego yo creo que en Santa Cruz me enorgullece en estos momentos ser la tercera teniente alcalde en el equipo de Miguel Cerolo, me enorgullece poder estar en estos momentos cumpliendo parte de nuestros compromisos electorales. La semana pasada, por ejemplo, estábamos aprobando un sistema de señalización nuevo, moderno, que va a permitir mejorar la vida de los ciudadanos, ordenarla y, desde luego, atraer más turistas a Santa Cruz. La semana pasada visitábamos una guardería en la zona de Somosierra que tendremos que abrir dentro de muy poco, concertada, que permitirá que las madres de Santa Cruz tengan pues, plazas en guarderías y, por lo tanto, puedan conciliar su vida familiar y laboral. Y bueno, pues le podría hablar con verdadera pasión de muchas cuestiones que estamos haciendo en Santa Cruz. Pero insisto, todo a su tiempo, don Ricardo, y yo creo que hubiera sido una mala alcaldesa si hubiera llegado cuando me presenté en el 2003. Sí, no me arrepiento de haberme presentado. Creo que hice un trabajo junto con mi equipo de conocer Santa Cruz. Mire, uno de los retos del Partido Popular de Tenerife es consolidar a los candidatos en las distintas instituciones. Si usted hace memoria, y usted la tiene, y muy buena, recordará que cada vez que ha habido un encuentro con los ciudadanos en un encuentro electoral hemos presentado un candidato distinto. Y mire, los ciudadanos me lo dicen, los ciudadanos cuando los visito en las asociaciones de vecinos en Santa Cruz, me dicen es que ya no recordamos quién era el candidato anterior y quién era el anterior. Insisto, un objetivo clarísimo, clarísimo, tiene que nacer de este Congreso y es consolidar a nuestros candidatos, que la gente se acostumbre a ellos, que los conozca. Y mire, Roma no se conquistó en un día. No, ni Zamora tampoco, en una hora. Esto, oiga, vamos a ver, yo le voy a nombrar 8 personajes y usted, por favor, muy brevemente me los define, ¿no? Si le parece bien. Señor Rajoy, muy brevemente. Brillante. Nada más. Don José Manuel Soria. Trabajador. El señor Bravo de Laguna. Histórico. El señor Vigú. Pasado. Doña Águeda Montolongo. Tenaz. Don Ignacio González Martín. Trabajador. Don Fernando Fernández. Me invade el cariño, ¿no? Me vienen muchos calificativos, ¿no? Pero desde luego no puedo calificarlo. Incalificable, entonces. Incalificable, don Ricardo. Bien. Don José María Aznar. Antes que nada, ¿también pasado o no? Yo creo que no. Yo creo que una persona de la experiencia de José María Aznar, yo creo que, fíjese, y no hemos hablado de ello, don Ricardo, y venía amenazante a comparar los presupuestos. Hablaremos. Hombre, yo creo que José María Aznar, la historia lo pondrá en su sitio, porque mire, Canarias no puede volver a los años 80 a la fotografía de que no recibía nada de fuera. Ahora no vienen sino malas noticias y falta de financiación.
José María Aznar realizó una política de Estado para Canarias y consiguió el milagro de que hoy por hoy unos estudios de la Caixa, de la Fundación La Caixa, hace poco nos ponían junto con la Comunidad de Madrid como las dos comunidades que más han avanzado. Y estábamos en la cola en la etapa de Felipe González. Luego yo creo que, mire, José María Aznar es Canarias, es Canarias. Bien, doña Cristina, vamos ahora con lo que usted demandaba. No se me pasa. Usted está en el Partido Popular, está en este momento ante la opinión pública del archipiélago, de Tenerife y del archipiélago, insistiendo en lo malos que son los próximos presupuestos generales del Estado para las islas, para la nuestra en concreto y para las 7 en su conjunto para el próximo año. ¿En qué se basan ustedes para darle tanta leña al Partido Socialista? Hombre, leña, aquí nadie da leña. Entiéndame, de forma gratuita. Es un término le agradezco coloquial. el comentario porque yo puedo entender que los ciudadanos lo vean desde ese punto de vista, ¿no? Que al final esto es una guerra entre políticos, ¿no? Y que intentamos en cada momento demostrar que somos unos mejores o peores. Pero yo insisto, ¿no?, en que precisamente José María Aznar nos permitió hablar de hechos y hablar de compromisos. Y bueno, pues en los presupuestos generales del 2004, Canarias tenía nombre propio. Y en los presupuestos generales del 2005, la primera oportunidad que tiene el Partido Socialista para mostrar su sensibilidad para con Canarias, Canarias sufre un atraco. A mí me recuerda aquello de manos arriba, ¿no?, que viene el Partido Socialista, porque... ¿Es tan grave? Mire, de verdad, insisto, pues resulta que hablaban de mejorar la seguridad, pero lo que es peor, no pararon durante nuestros mandatos de denunciar la falta de medios personales y materiales y resulta que se paraliza el plan de seguridad para el archipiélago que tanto costó y que no sé si recordará que lo firmó en su día Jaime Mayor Oreja siendo ministro del Interior. Bueno, pues la consignación es una cifra en negativo. Resulta que obras tan importantes como el cierre del anillo insular, sin las cuales la isla baja de esta isla no podrá superar su doble insularidad, porque tienen una situación periférica derivada de las malas condiciones de las dos carreteras que la unen, ¿no?, tanto por el norte como por el sur, que está condicionando su desarrollo económico y desde luego el número de puestos de trabajo. Y está desplazando población al sur de Tenerife porque no quieren pegarse el día en esas carreteras. Pues no está consignado el cierre del anillo insular. Le puedo comentar que obras tan importantes como la ampliación de la Tenerife 1, que era algo que estaba consignado en los presupuestos del 2004 en 5.700 millones de euros, aparece con 359, poco menos que para rematar lo que se está haciendo en estos momentos y para no llegar hasta Weimar. Sí, pero perdone, antes de que continúe, perdone que lo interrumpa. Cuando hay un compromiso con el Gobierno del Estado, por parte de la comunidad autónoma, para una determinada obra y se firma, eso eso se puede quitar de la noche a la mañana. Es lo que les estoy diciendo. Ahora resulta que hay una nueva mayoría, una especie de contrarreforma, que quieren ir contra todo aquello que estaba comprometido por el Partido Popular. Pero mire, don Ricardo... Pero no es el Partido Popular, es el Gobierno del Estado. Y se supone que otro Gobierno del Estado tiene que respetar los acuerdos anteriores. Usted sabe, porque creo que lo vivimos mucho tiempo, que el convenio de carreteras para con Canarias lo firmó el señor Borrell siendo ministro de Obras Públicas y no se consignó anualmente la cantidad suficiente como para realizarlo hasta el año 96 en que el Partido Popular llegó a Canarias. Pero es que le voy a decir más. Ahora que está tan de moda conseguir de Madrid y que algunos de alguna forma quieren pues salir como los únicos conseguidores, lo cual a mí no me gusta porque creo que las ideologías tienen que estar por encima de todo y al final uno tiene que mostrarse abiertamente y decir lo que defiende, pero bueno, es tan legítimo como cualquier otro proyecto. Mire, es que con José María Aznar tuviera mayoría, José María Aznar o no tuviera mayoría, el compromiso político de realizar una política de Estado para con Canarias, de superar nuestra lejanía, nuestra insularidad, de consignarlo anualmente en los presupuestos y de atendernos de forma especial, empezó, don Ricardo, con la celebración de 2 consejos de ministros en Canarias, que vinieron acompañados de muchas inversiones
en Canarias, que ahora no se pueden paralizar. Antes le decía que la paralización de la obra pública y de las inversiones puede suponer, desde luego, el aumento de los parados, y no queremos volver a esa España, a la España del paro. No queremos. Queremos continuar por la senda del crecimiento y no queremos renunciar. Nosotros en el Partido Popular consideramos que la mejor política social, que el mejor apoyo que puede tener la marginación, es precisamente darles un puesto de trabajo, darles un empleo. Esa es la mejor forma de combatir esa marginación. Pero no un empleo de estos basura, no un empleo en precario, como tantos y tantos se han ofertado durante los últimos años, sobre todo a la gente joven, que han sido contratitos de esos... Estoy absolutamente de acuerdo con usted e insisto, yo creo que hay que incorporar el modelo europeo antes no lo comentó, pero yo tuve la suerte del máster que realicé en la Universidad Libre de Bruselas, lo realicé al mismo tiempo que estaba trabajando, ¿no? Sí, sí. Y Europa va por ese camino, el intentar que nuestros licenciados o nuestros diplomados no se conviertan en parados por no saberse incorporar al mercado de trabajo, sino que de alguna forma vayan incorporándose al mercado de trabajo de forma gradual, de manera que esos contratos no sean un hándicap para el propio empleador, y de esa forma el propio empleador no sufra las condiciones y que el empleado también pueda tener antes ese empleo digno y bien retribuido con el que todos soñamos y que todos queremos para nuestra gente. Pero insisto, eso no se consigue de un día a la mañana, y para que haya muchos empleos tiene que haber muchos empresarios y con los instrumentos a su alcance para reinvertir. Y cuando hay incertidumbre en la economía y cuando no hay confianza para invertir, la gente se guarda el dinero porque dan más los bancos o invertir en bolsa. Y yo creo que no, que es que hay que ir por crear puestos de trabajo, porque eso es bueno para todo el mundo. Y mire, podemos estar de acuerdo, más o menos de acuerdo, en que esos contratos no son todo lo bueno y que desde luego la función de los sindicatos es muy importante y cada día tienen que luchar, y todos tenemos que entender que todos tenemos que mejorar los salarios, ¿no? Y porque eso al final es el bienestar de todos, ¿no? Y es por lo que muchos trabajamos. Pero insisto, de forma coordinada, porque yo estoy convencida de que esa persona que a lo mejor podría terminar en la lista del paro prefiere tener un salario un poquito mejor, un poquito peor, que no estar en esa situación, que además produce otras circunstancias paralelas, ¿no? Y que no es buena para la sociedad. Insisto, son dos modelos de Estado, dos modelos de pensamiento económico. Y yo me quedo con el nuestro, que es el que ha funcionado, el que ha traído esta riqueza, no solo para Canarias, sino también para España, el que nos ha permitido ser por primera vez influyentes en el mundo, y yo estoy muy orgullosa de eso. Cristina, ¿hay alguna otra? Bueno, antes me imagino que hay muchas, y si ya hemos hablado de ese descalabro en el proyecto de presupuestos, pero a lo que voy, el Partido Popular se va a emplear a fondo en trabajar para mejorar ese proyecto de estatutos, de presupuestos. Va a tratar de coordinarse con Coalición Canaria y eventualmente con el Partido Socialista para conseguir lo más para el archipiélago. Absolutamente, ¿no? El compromiso, ayer lo comentaba Pablo Matos en la rueda de prensa, sabrán que hace poco Pablo Matos dio una rueda de prensa a nivel nacional con nuestro presidente, con Mariano Rajoy, precisamente en su condición de portavoz de vivienda, y me consta que la relación de Pablo Matos en este momento como nuestro referente en Madrid, como nuestro máximo representante, tanto de José Manuel Soria como el mío, es muy estrecha con nuestro presidente, y desde ese punto de vista, desde luego, Mariano Rajoy es un gran conocedor de nuestros problemas, de nuestras deficiencias, y desde luego va a hacer lo imposible por intentar cambiar esta situación. Pero yo le digo, don Ricardo, ¿cree usted que los socialistas canarios, que aquellas personas que apostaron recientemente en las elecciones generales o en las elecciones europeas por el Partido Socialista, se merecen esta bofetada? Yo creo que no. Yo creo que a mí me ha sorprendido en las últimas 2 o 3 semanas, desde que conocemos el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para el 2005, me ha sorprendido que el Partido Socialista no haya hecho lo que hacíamos nosotros en el pasado, es salir a presumir abiertamente de los presupuestos del Estado para Canarias. Y no han podido hacerlo, y a mí me da pena. Pero yo, hombre, les pido de verdad que intenten pues
todos los días trabajar por conseguir que el gobierno de Zapatero entienda que Canarias no puede recibir este trato, que no puede recibir este atraco. Antes le comentaba esa expresión, que yo creo que desgraciadamente es lo que evoca esta relación de obras sin inversión. Podemos hablar de potabilizadoras, que perdemos un montón, y bueno, pues nos podemos perder Canarias con la escasez de agua que tenemos. Pues mire, le voy a poner un ejemplo de Gran Canaria. Gran Canaria en ese sentido ha cumplido su tarea y tienen el mayor número de potabilizadoras por metro cuadrado. Yo podría decir que de España, no sé si a lo mejor Almería y Murcia van por delante, pero desde luego Tenerife tiene mucho que hacer y era nuestra legislatura para hacerlo. Ya estaban hechas las balsas, el plan de balsas en Tenerife, y ahora era importante caminar por esa vía. ¿Y qué pasa? ¿Que no vamos a tener la financiación? Pues mire, yo no creo que esto vaya a ser una realidad. Yo confío en que Coalición Canaria, que en algún momento se ha pronunciado como proclive a apoyar los presupuestos de Zapatero, que vistas estas cifras y este atraco para Canarias, pues que se lo piense y que intente, pues, junto con el Partido Popular y con el Partido Socialista, emplearse a fondo para que esta foto que desgraciadamente hoy tenemos pues cambie antes de final de año, porque de lo contrario, don Ricardo, pues desgraciadamente vamos a sufrir un parón, ¿no? Y no nos lo podemos permitir. No está en las islas, no está Tenerife, no está en las islas para parones, ni muchísimo menos. Bien, doña Cristina, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, fíjese, y casi sin sentir, porque yo tenía aquí cantidad de cosas para preguntarle, con lo cual ya no va a ser posible. Pero sí me quedan dos preguntitas, ¿no? Una, antes lo decía, que usted es miembro de la ponencia del Parlamento de Canarias para la reforma del Estatuto de Autonomía. Da la impresión de que el Partido Popular no está muy por la labor de reformar el Estatuto, ¿o sí? Mire, nosotros en principio no somos partidarios de... nosotros somos más partidarios, por aprovechar un poco la reflexión que usted apuntaba antes, que desde luego nosotros confirmamos en el último Congreso, antes de más autogobierno, mejor autogobierno. En estos momentos las 17 comunidades autónomas del Estado español pues gestionan mucho más presupuesto que el propio Estado, ¿no? Entonces entendemos que hay que perfilar, mejorar esas transferencias, esas delegaciones en los cabildos y en los ayuntamientos canarios. Esa era nuestra prioridad, ¿no? Ahora se ha dicho que vamos a aprovechar en el propio estatuto ese reparto competencial y no será malo. Y el Partido Popular no está en contra de nada que sea bueno para Canarias. Y desde ese punto de vista nombramos a nuestros expertos, tanto a José Adrián García Rojas, un profesor titular de Ciencia Política, antiguo, por cierto, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y una persona que también va a dar mucho que hablar en el futuro del partido. Lo conocemos, ha estado en el Canal 8. Y la viceconsejera. Bueno, pues nosotros hemos estado y hemos participado, y me consta que muchas de las reformas que se han propuesto son obra tanto de José Adrián como de Francisca Sarmiento, viceconsejera de Administración Pública. Y yo misma, junto con Jorge Rodríguez y con Alejandro Díaz, presidente del partido en Lanzarote, pues estamos en esa ponencia y estamos queriendo ser muy constructivos, ¿no? Oiga, pues, mire, hay cuestiones que, mire, pues nosotros tenemos una forma de pensar y que creemos en que no se debe perder la unidad de España y que debe quedar clara nuestra... Mire, Santa Cruz, yo lo decía a lo largo de la campaña electoral, Santa Cruz de Tenerife ya defendió la españolidad con las armas en el pasado. Y bueno, pues yo creo que tenemos que intentar conseguir una máxima descentralización y bueno, reforzar el autogobierno y en todo aquello que podamos mejorar el funcionamiento de nuestras administraciones y insisto en utilizar el plural, pues que eso será bueno para todos los canarios. Pero no me gusta a mí eso de que digan que nosotros estamos siempre en contra de todo. No, simplemente entendíamos que la prioridad era distinta. Pero bueno, ahora que se ha aceptado que dentro del propio estatuto también vamos a mejorar el reparto competencial y que también vamos a mejorar a los cabildos y a los ayuntamientos, pues mire, ¿por qué no? Yo creo que eso será bueno para todos, ¿no? Sí, ¿y el sistema electoral?
Pues mire, el sistema electoral, el problema que tenemos es que, mire, el sistema electoral que tenemos es de los hitos históricos de esta comunidad. La Constitución lo fue en la historia democrática española y fue el sistema electoral en la historia electoral canaria, por decirlo de alguna manera. Pues ¿por qué? Porque mire, el conseguir una representación insular y conseguir que coincidan con la representación poblacional e intentar que todo el mundo se encuentre representado y que las islas capitalinas, mal llamadas capitalinas, pero las dos islas, ¿sí?, capitalinas, pues no tengan más poder y que por lo tanto tengan una presencia de las menores, va a ser difícil. Me refiero a porcentajes, variación de porcentajes. Nosotros desde luego no renunciamos a eventualmente tener una circunscripción regional, que es algo que se tiene que barajar, pero insisto, al final, mire, yo creo que es muy importante tener en cuenta que nosotros al principio, y se nos quiso confundir, nosotros nos pronunciamos partidarios desde el primer momento del doble consenso, del consenso a nivel del Estado. ¿Por qué? Porque ya en el 82 y en el 96, cada vez que se han reformado los estatutos, por cierto, el Partido Popular no puede permitir que nadie le dé lecciones de reformar el estatuto, porque el Partido Socialista tuvo el Estatuto de Autonomía de Canarias 4 años en los cajones, en las gavetas, y bueno, pues tuvo que llegar el Partido Popular para reformar y para hacer esa reforma de llegar al techo competencial, de alguna forma reconocer el carácter histórico de la comunidad canaria, ¿no?, que se consiguió gracias a la LOTRAC. Y de alguna forma, eso, nosotros creemos en ello. Yo recuerdo a don Javier Arenas cuando era ministro de Administraciones Públicas, que venía a Canarias y decía hay que mejorar el autogobierno, y él fue el protagonista de muchas de esas reformas. Y eso se puede hacer mejor, pero el doble consenso a nivel del Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular en cuanto al marco a cumplir, es decir, el marco básico que fija la Constitución, y desde luego en Canarias un acuerdo de las fuerzas políticas del arco parlamentario en la medida de las posibilidades, ¿no?, de Coalición Canaria, del Partido Socialista y del Partido Popular. Y yo le digo, don Ricardo, después de ya haber debatido alguna vez este asunto en la ponencia, y no creo yo estar desvelando ningún secreto de dichas reuniones, porque bueno, yo creo que cualquier persona que tiene pues la memoria histórica y democrática que usted tiene, va a ser muy difícil que los tres partidos nos pongamos de acuerdo en un sistema muy distinto del actual. Muy bien, pues finalizamos, como hace un momento comentaba. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Habrá algunas otras ocasiones en que tendremos el placer de invitar a doña Cristina Tavío, doña Cristina, presidenta del Partido Popular de Tenerife, también diputada autonómica por el PP, y ya han visto también, está, digamos, en responsabilidades estatales, nacionales de su partido, ¿no? Perdón, nacionales de su partido. Muchas gracias por estar aquí, por haber compartido, por haber esta conversación. ¿Usted quiere agregar algo, doña Cristina? Agradecerles este encuentro porque me he sentido muy a gusto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta un próximo programa y, como siempre, desde Canal 8, desde este canal de Tenerife y para todo el archipiélago, saludos muy cordiales. La recomendación final: procuren ser ustedes felices en la medida de lo posible, haciendo felices a los que estén más cerca, claro, porque si no...